contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Empiezas a fumar desde los 15 años. Por ejemplo, para el tabaco, nosotros en medicina lo medimos para saber si es un factor de riesgo. La cantidad que fuma se mide con una fórmula y sabiendo qué cantidad de paquetes de cigarros se fuma por año. Y entonces eso se saca con todo el tiempo que lleva su vida fumando y como cuántos cigarros fuma por día. Entonces, claro que alguien que lleva fumando 5 años no es lo mismo que alguien que lleva fumando 35 años una cajetilla al diario. Claro, se va sumando toda esa cantidad y ese tiempo del tabaquismo y el riesgo aumenta. También, por ejemplo, influyen los factores genéticos porque se lo juro que yo he conocido de forma personal personas que llevan, si no bien toda su vida, pero sí unos, ¿qué será? 20, 25 años fumando. Y sí hay una irregularidad en la voz, por ejemplo, o falta de respiración, pero llegan a los 60, 55 años y están como sin nada, sin ningún cáncer. Obviamente sí hay deterioro de la voz por el consumo de la nicotina, pero ¿qué pasa con ese tipo de personas? O sea, hay personas que somos más vulnerables o más propensos a desarrollar el cáncer, por ejemplo, en cavidad oral a costa del cigarro. Sí, por eso lo que decimos mucho es un factor de riesgo y como les dije, el cáncer está asociado al tabaco y al alcohol, no como tal provocado. Ok. Porque desafortunadamente el cáncer, muchos tipos y en particular, no tiene un factor predisponente único. Siempre es un conjunto de factores y entre esos tabaquismo y alcoholismo. Pero entonces, no todas las personas que fuman y toman van a tener cáncer y no todos los que tienen cáncer significa que fumaron y tomaron alcohol. Okay. Entonces, es un factor. Se suma eso con alteraciones genéticas, alguna, como dice, vulnerabilidad que ella tiene en sus genes, que muchas veces tampoco se puede determinar. No hay un estudio que diga, tú tienes un gen alterado y eres vulnerable a tener cáncer de cabeza y cuello. Pues no hay sí hay estudios que pueden determinar algunas alteraciones genéticas, pero son casos específicos y más pequeños, ¿de acuerdo? Más pequeños en número de pacientes. Entonces son factores de riesgo, pero sí es un factor muy importante. O sea, en muchos pacientes, digo, como el 60%, se ve que los que tienen cáncer de cabeza y cuello tuvieron un tabaquismo y alcoholismo importante en el resto de sus años, porque la presentación habitual es después de los 50 años, más o menos. De 50 a 60 años es cuando se presenta este tipo de cáncer. Okay. Entonces, lo común es ver un paciente, un hombre, 55 años, que fumó una cajetilla al día desde que tiene 20 y toma pues todos los fines de semana hasta no acordarse, ¿va? Sí, sí, sí. Y llega con un tumor en la lengua, pues tiene antecedente de tabaquismo, alcoholismo, claro. Es muy probable que ese tumor sea un cáncer epidermoide de lengua. Ok. Y eso, por ejemplo, ¿cuáles son cómo es que se pudiera presentar, ¿no? Se empieza a ver desde una normalidad física en la lengua, por ejemplo, alguna pigmentación que no se tenía previamente, algún ardor, o incluso se empieza a generar algún tipo de abulto, ¿no? Por ejemplo, en la lengua que pueda decir, oye, ¿sabes qué? Esto sí es algo inusual, tengo que ir a revisión, o empiezo a tener otro tipo de sintomatologías como temperatura, fiebre, cansancio, agotamiento, ¿pudiera presentarse de esa manera? Sí. ¿O es más focal? Sí, pues mira, habitualmente enfocados en los de cavidad oral, lo habitual, como es en la boca, aparece siempre un tumor, un nódulo. Y en la lengua, en la mucosa del carrillo o en la encía, es un tumor que lo va a notar muchas veces el paciente, porque al lavarse los dientes, al comer, va a sentir como que tengo algo ahí que me Una molesta. incomodidad, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y se revisa, se lava los dientes y pues te da una bolita, ¿no? En la lengua pues puede aparecer un nódulo, a veces aparece con una bolita blanca, chiquita, o una pigmentación como roja, pero pues eso va a ir creciendo. Entonces, Claro. lo ideal es que cuando se detecten algo así, pues ir a buscar, porque pues, si no crece y el tratamiento es muy diferente. Por ejemplo, un tumor de lengua, que es de los más comunes dentro de los tumores de cavidad oral, Ok. cuando es un tumor pequeñito,
en el borde de la lengua, así lateral, pues el tratamiento a veces es una cirugía, quitamos un segmento de la lengua, cortando el músculo de la lengua donde no hay tumor, y a veces con eso es suficiente. No hay que dar quimioterapia, radioterapia, nada. A veces con eso es suficiente. O sea, únicamente quitando la zona, ¿no? Quitando esa Donde está zona y la afectada. lengua, lo que se quita, se cierra. La lengua tiene una peculiaridad que es, digamos que se regenera un poco. O sea, la cicatrización hace que la lengua no crece igual, pero se regenera un poco y no se ve Ok. ese defecto. Ya con el tiempo no se ve así como que si estuviera mordido. Es un Ok. defecto. Recupera bastante. Entonces, si es un segmento de lengua pequeño, pues uno, puede ser el tratamiento único que necesite. Y dos, la función para comer, para hablar, no se va a ver tan alterada porque el segmento de lengua que quitamos es pequeño, no tiene tantas secuelas. Ok. Diferente si el tumor es de la mitad de la lengua, o sea, es decir, la mitad de la lengua está ocupada por un tumor, entonces ahí el tratamiento a veces ya no nada más es cirugía. Es cirugía, hay que dar quimioterapia, a veces radioterapia, y la cirugía a veces ya no nada más es de la lengua, sino hay que quitar ganglios de todo el cuello. Y si quitamos, por ejemplo, la mitad de la lengua o más, entonces la función sí se va a alterar. Para hablar, para comer. Claro. Y entonces ahí hay que reconstruir la lengua. Y para reconstruir la lengua, entonces tenemos que tomar tejido de otra parte del cuerpo para sustituir toda la parte de lengua que vamos a quitar. En cuanto aquí me surge una duda, en cuanto al tipo de la reconstrucción de la lengua, recuperan. La reconstrucción es similitud a funcionalidad, es decir, el que nos reconstruya nuevamente pues esa parte de nuestro cuerpo, volvemos a tener la funcionalidad como si tuviésemos la lengua de forma normal o hay un cambio ahí radical. No, claro que hay un cambio. La reconstrucción es para que la función que se recupere sea lo mejor posible a como si tuviera una lengua como cualquier otra persona. Pero claro que la función no va a ser 100% igual que alguien que tiene su lengua como todos nosotros, ¿verdad? Normal. Claro. Claro que hay una repercusión en la función, pero sin la reconstrucción pues es mucho peor. Entonces puede ser una reconstrucción más o menos pequeña porque ya una reconstrucción es algo más grande, como tomar tejido de aquí abajo, por ejemplo. Tomamos Ok. un pedazo de piel con grasa y todo, y eso lo trasladamos adentro de la boca y lo pegamos en el segmento de lengua que cortamos, entonces ya queda la lengua y el segmento de piel de aquí abajo. Ok. Eso, digamos, sería algo, pues no es sencillo, Claro, no, pero es sí, algo me de las imagino. reconstrucciones pues de las primeras que se pueden utilizar. Pero si el tejido que hay que quitar es mucho más, o sea, mucho más grande, que quede el fragmento de lengua muy pequeñito, entonces a veces hay que quitar tejido de otra zona del cuerpo, como de aquí esta parte del brazo, del radio, y eso total, se quita completo y se traslada a la boca y se conecta. O hasta tener que hacer una lengua nueva completamente. Ok. Y ahorita que estábamos mencionando cavidad oral, ¿cuál es el que sigue, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es el siguiente cáncer de cabeza y cuello que nos estaba mencionando? Digamos que el más común que ahorita nos acaba de decir es, pues normalmente es donde se genera es en la lengua, ¿no? Exacto, en la lengua. Y otras zonas ahí, pues puede ser en los carrillos, Ok. en la encía o en la mandíbula. Entonces, por ejemplo, en la lengua el tratamiento es muy específico de quitar el segmento de lengua que esté involucrado. Pero en otras zonas, por ejemplo, si es en la mucosa de la mandíbula, cerca de los dientes, pues ese tumor está cerca del hueso de la mandíbula. Entonces, en esos tumores, hay muchas veces que la cirugía lo que necesita para poder quitar el tumor es quitar un segmento de mandíbula. Puede ser Ok. tan pequeño como quitar solamente una rebanada, digamos, de la mandíbula con los dientes, o tan grande como tener que quitar media mandíbula. ¿Ah? Ok. Y media mandíbula. Entonces, y obviamente eso hay que reconstruir. Y Igualmente. en cáncer de cabeza y cuello también entra lo que es la parte de la sección de la garganta, digo, Exacto. ya relacionándolos a temas tanto de tabaquismo como de alcoholismo, es una zona que también afecta de sobremanera el que nosotros consumamos este tipo de productos, ¿no? ¿Cómo funciona el factor del cáncer o cuál es la presencia de los síntomas en esta zona? ¿Es similar a los de la cavidad oral? Entonces, bueno, la cavidad, digo, casi siempre es algo que se toca o se siente el paciente porque es en la boca y Ok, se siente. Entonces, otro tipo de tumor común de los de cabeza y cuello englobados es el cáncer de laringe. ok, Entonces, el cáncer de la laringe es un órgano
que es el que tiene las cuerdas vocales y es el que nos ayuda a generar la voz. Que está en Es- esta zona, ¿no? Las cuerdas vocales es Encima. lo que es lo que nos hace hablar. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, un síntoma que puede aparecer en un tumor de la laringe, es decir, en las cuerdas vocales, es cambios en la voz. ¿Ok? Porque al aparecer un nódulo, una bolita en una de las cuerdas, la voz ya no se va a generar igual. La voz, la laringe lo que es una caja de resonancia. Entonces, la voz se genera porque esas cuerdas generan una vibración. La vibración genera el sonido. Entonces, nosotros es como producimos la voz. Entonces, si esas cuerdas, que son las membranas, tienen algo nuevo que no existía antes, la vibración, las ondas va a ser diferente y entonces genera el cambio Porque de voz. genera una alteración. Claro. Entonces, Ok. es el cambio de voz. Entonces, en la laringe, el síntoma más común es cambios en la voz. Cambios en la voz, que la voz sea ronca, que le llamamos disfonía. Entonces, la voz ronca, cambios que no tenía y que de repente, ¿sabes qué? Tiene 3 meses que mi voz es ronca y pues, no sé por qué, ¿verdad? A veces cuando uno tiene tos, cuando los pacientes con tos, mucha tos, que empiezan a hablar, sí, Ajá. que tienen laringitis a veces, porque la laringe se inflama, entonces las cuerdas vocales se inflaman, tienen cambios en la voz. Pues, ¿sabes qué? Tengo esa voz, me cambió la voz hace 3 meses y no me regresa, entonces, pues hay que buscar algo en las cuerdas vocales. Sí, exactamente. Ahí es donde íbamos nos quiero relacionar esta parte, porque si hay, por ejemplo, alguna infección o alguna gripa, por ejemplo, suele generar este tipo de alteraciones en la voz. Y quizá lo vemos de forma normal, ¿no? Sí, Pero ¿cuánto tiempo tendría que pasar o tendría yo que seguir con ese cambio para poder decir, oye, sabes que esto ya no es normal, ya es una situación quizá lejos de algún tipo de infección? bueno, tiene que ver eso. Primero, si tuviste una infección, si tuviste una gripa, tos, fiebre y aparte te sucedió eso, pues muy seguramente fue por la infección. Claro. Ahora, si no tuviste nada, no he tenido gripa, no he tenido tos, simplemente me cambió la voz porque sí, pues ahí es donde hay que empezar a investigar. Y si es por una infección, pues pasan 2, 3 meses, ya me pasó la gripa hace mucho, ya no tengo tos, pero la voz no me regresa a la normalidad, pues también a lo mejor hay que investigar más, ¿verdad? Si hay algo ahí que esté causando ese cambio en la voz. Y lejos del cambio de la voz, Doc, ¿qué otro tipo de síntomas se pudiesen presentar? ¿Puede haber algún tipo de fatiga? ¿Puede haber algún tipo de enrojecimiento en la zona superficial de la piel? O incluso algún tipo de inflamación. Sí, otro factor es que todos esos tipos casi todo el cáncer, un sitio a donde viaja después de donde nace es a los ganglios. Y en el cabeza y cuello, los ganglios que se van a manifestar son los del cuello. Entonces, algo que también es un síntoma común de aparición de cualquier tipo de cáncer de cabeza y cuello es un ganglio crecido, inflamado. Entonces, no tiene ningún síntoma, no tiene cambios en la voz, no tiene una vuelta que se toque como tal, o que no se le ha encontrado al paciente, pero tiene un ganglio en el cuello crecido. Ok. Entonces, tomamos una muestra, vemos un carcinoma epidermoide, entonces sabemos que ese carcinoma epidermoide no nació del ganglio, sino viene de alguna otra zona y eso infiltró el ganglio y hizo que creciera. Entonces ahí hay que buscar. Entonces, un síntoma es un ganglio crecido. Ok. Y entonces, Y entonces, así es ¿qué como puede- puede ajá, aparecer. Ok. Este tipo de cánceres, ¿cómo es el tratamiento o cuánto tiempo puede pasar una persona así, ¿no? Porque como usted menciona, o sea, hay veces en el que pues no podemos acudir al médico o no queremos o no nos damos cuenta de que estamos pues enfermos hasta que nos sentimos físicamente agotados quizá. O sea, hay gente que desafortunadamente tiene esa cultura de que hasta que me sienta mal no voy a acudir. Claro, porque la fatiga, la pérdida de peso, son síntomas que se asocian o se presentan en casi cualquier tipo de cáncer. Pero se presentan cuando el cáncer la mayoría de las veces ya está avanzado. Es decir, para que el cáncer te genere fatiga, pérdida de peso, cansancio, es porque ya está consumiendo, digamos, nutrientes, digamos, que necesitas normalmente y por eso estás cansado. Entonces son enfermedades que ya están avanzadas. Ok. Cuando el tumor está chiquito y todo, no es habitual que genere fatiga, cansancio y todo eso. Entonces, eso puede ser un síntoma de presentación, pero la mayoría de las veces en esas presentaciones, en pacientes que llegan porque están cansados, porque tienen fatiga y después de los estudios resulta que tienen un cáncer, suele ser que el cáncer ya esté un poco más avanzado Ok. y que el tratamiento sea un poquito más complejo.
Ok. Ahí es como el tema de cómo abordar al paciente, por ejemplo, cómo es la valoración clínica que se le realiza al paciente o va directamente a realizarse estudios, como llámese una biopsia, cuál es el siguiente paso. Una vez que un paciente o una persona analiza y dice que, oye, tengo una irregularidad en mi cavidad oral, por ejemplo, o tengo alguna irregularidad en mi zona de la laringe, tengo cambio de voz. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir, ¿no? ¿Ir con su médico general, por ejemplo, o tiene que ir directamente a consultar con un especialista? ¿Cuál es el papel de los cirujanos también? Es un punto muy importante para Claro. recalcar. Pues aquí nuestro papel es importante porque nosotros podemos actuar desde el diagnóstico. Ok, Entonces, si hay una persona que tiene síntomas que pueden ser por un tumor o un cáncer de la cavidad oral de la laringe, pues nosotros podemos hacer desde el diagnóstico. Si es en la boca, pues eso lo podemos encontrar desde la consulta. La boca la podemos explorar fácilmente tocando y viendo. Pero si es en la laringe, entonces está un poco más complicado, no la podemos ver directamente. Entonces, si la sospecha existe, entonces hacemos primero un estudio donde metemos una camarita por la nariz y eso vemos directamente las cuerdas vocales y entonces podemos ver si hay ahí un nódulo, un tumor y tomar una muestra. Siempre que vemos un tumor y hay sospecha que sea maligno, la mayoría de las veces lo que hacemos es tomar una muestra, una biopsia. Y la biopsia es lo que nos va a decir concretamente cómo se llama ese tumor y sabremos si es benigno o si es maligno y el tratamiento. Entonces, como en la cavidad oral, le decía, la lengua, pues se quita un segmento o la mitad o toda. En la laringe es parecido. Si el nódulo es muy chiquitito y invade un segmento de la cuerda, podemos quitar solamente una parte de la cuerda vocal y nada más. para la Ajá. biopsia. Ya en el tratamiento. Ya en el tratamiento. Sabiendo que es Ok. cáncer, es un cáncer de laringe, pero solo involucra un segmento pequeño de una de las dos cuerdas vocales nada más. Entonces se puede hacer una cirugía que se llama cordectomía, es decir, quitar solamente una parte de la cuerda vocal Ok, y prácticamente sería todo el tratamiento. ok. Se acabó. Y puede ser algo tan grande como que invade ya las dos cuerdas y más allá de las cuerdas vocales, otros tejidos, entonces tienen que hacer algo que se llama laringectomía, que es quitar toda la caja de la voz, toda la laringe. Ok. Regresándonos un poco al tema de la biopsia, para la gente que no conozcamos qué es ese tipo de procedimiento, no es un procedimiento de curación, ¿verdad? O sea, no es un procedimiento ya de cirugía en el que simplemente van a extirpar el tumor y se va a curar 100% al paciente. ¿Cómo funciona este tipo o qué es la biopsia más que nada? La biopsia es un método diagnóstico. La Ok. biopsia es cortar un fragmento del tumor y estudiarlo en el microscopio. Entonces la biopsia es solamente es un método diagnóstico. Digo, y pregunto esto porque me imagino que habrá pacientes que a veces le han de preguntar, ¿no? O han de cuestionarse ese tipo de situaciones. El que, ok, la biopsia ya es parte del tratamiento, ya es algo que me va a curar, por ejemplo. Es muy común que le hagan ese tipo de preguntas. No tanto, es más común que me pregunten que si, o tienen ese temor de que tiene un tumor. Ok, La biopsia es cortar un fragmento y estudiarlo. Entonces existe ese temor de que si rompes el tumor y cortas un fragmento, como que el tumor como que lo abras, digamos, y que y vaya a eso que se esparcirse. esparce. Ajá. Ok, Porque hay un término que usan mucho en general los médicos que es que el tumor, que el cáncer esté encapsulado. Eso, mm, realmente en la oncología no hay un término así como decir que el cáncer está encapsulado. No, eso no es un término que utilicemos, pues que esté bien ok, dicho, digamos, ok, porque ok. el cáncer no es que esté encapsulado. Entonces, Simplemente está en el lugar donde nació, por ejemplo, en la laringe, significa el tumor solo está ahí, o ya viajó a los ganglios, o ya invadió estructuras que están alrededor, o ya se fue a otra parte del cuerpo. Pero decir que está encapsulado, pues es un término un poco ambiguo que no usamos en realidad. ok. Entonces, con ese término que el cáncer encapsulado tienen a veces el temor de que hacemos la biopsia y como que se desencapsule, por decirlo así, y que se vaya a esparcir. Eso no pasa así. La biopsia no va a producir, al menos en este tipo de tumores de cabeza y cuello, no va a producir que el cáncer se haga, progrese y se haga peor la enfermedad. Ok. La biopsia nos va a ayudar a tener un diagnóstico y poder ofrecer un tratamiento ideal. Por eso hay que hacer la biopsia. Sí, es Si más la que nada. hacemos o no la hacemos, la enfermedad va a estar
ahí, y si crece no va a ser a consecuencia de la biopsia. No, y sobre todo ustedes no van a tener los datos precisos y los datos que se necesita para saber si en este caso, independientemente de que haya o no un nódulo ahí o algún tipo de inflamación, tienen que saber si es benigno o si es maligno, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es más el miedo a la reacción que pudiese tener la biopsia dentro del cuerpo humano. Eso es lo que se ha estado comprendiendo en lo que nos platica, Doc. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los casos más extremos, no? Digo, enfocándonos en cánceres de cabeza y cuello en general, pero de cavidad oral y de lo que es la laringe, por ejemplo. O sea, ¿qué puede pasar si no se trata? Claro, lo más extremo en todo cáncer es el cáncer nace en un lugar, si no hacemos nada crece, invade toda la zona donde nació, invade los tejidos alrededor, viaja a otras partes del cuerpo y a otros órganos, y es lo que se llama metástasis. Metástasis es cuando el tumor ya viajó y se instaló, se anidó en otro órgano. Es decir, un tumor que nació en la laringe ahora tiene zonas de tumor, de enfermedad, en el pulmón. Ese tumor no nació en el pulmón, simplemente de la laringe ya viajó hasta allá. Esas son las metástasis. Entonces, esa es la enfermedad, esa es la etapa más avanzada de todo tipo de cáncer, la metástasis. Okay. Y si no se hace ningún tratamiento, pues eventualmente, desafortunadamente, el cáncer es lo que va a hacer. Va a dar metástasis, va a invadir otros órganos del cuerpo, y ahí entonces los tratamientos ya son más limitados. Porque ya quitar el tumor donde nació, ya no va a tener el beneficio. Porque que si lo hubiéramos hecho antes de que hubiera las metástasis. Okay. Entonces, esperar que pase eso. Desafortunadamente, que el cáncer avance e invada, pues no todo el cuerpo, pero sí muchos órganos, y que ya el tratamiento sea muy limitado y ya no se pueda, muchas veces no se pueda curar. Y en la calidad de vida del paciente, Doc, por ejemplo, ya conociendo cuáles son las consecuencias de que en dado caso no se trate, conociendo de igual manera el procedimiento, conociendo cuáles son la sintomatología que puede producir tanto pues, en la cavidad oral como en la zona de la laringe, ¿cómo influye la calidad de vida en el paciente una vez que inicia el tratamiento, ¿no? Llámese desde que se realiza una biopsia, desde que se realiza algún procedimiento quirúrgico, entra radio o entra quimioterapia, ¿cuál es la funcionalidad? ¿Influye mucho? ¿Hay un cambio radical en el estilo de vida del paciente? Claro que hay un cambio y depende mucho de la etapa en la que se diagnostique y el tratamiento que se ofrezca. Okay. Como decía, por ejemplo, en la laringe, si es un tumor pequeño, que solamente quitamos un segmento de la cuerda vocal, pues la calidad de vida va a ser muy buena, porque esa persona solamente es una cirugía con láser, que es a través de la boca, se quita un segmento de la cuerda, va a tener cambios en la voz, Okay. pero solo eso. Muy probablemente no va a recibir quimioterapia ni radioterapia y seguirá solamente con vigilancia. Muy diferente a aquel que ya tiene metástasis, entonces ya la calidad de vida es muy diferente. Recibirá quimioterapia y esperando a ver cómo responde a esto con los efectos secundarios que pueda tener la quimioterapia. O algo intermedio, aquel que no tiene metástasis, pero es un tumor muy grande, Okay. que invade la laringe, los tejidos que están alrededor, los músculos. Entonces, quitar solo una cuerda vocal pues no es suficiente. Entonces hay que quitar, como decía, toda la laringe. Entonces, ahí la calidad de vida, claro que impacta. Claro, sí, ¿no? Quitar toda la laringe significa que esa persona ya no va a hablar, o no de igual forma como lo hacemos todas las personas, y tampoco va a respirar igual que todos. Al quitar la laringe completa, entonces lo que hacemos es, se reconstruye toda esa zona de la laringe, de la parte atrás de la laringe está conectado justo con la faringe, que es por donde pasa la comida. Entonces, eso se reconstruye, y por donde pasa el aire, que es nariz, y luego laringe, y luego pasa la tráquea. Entonces, la tráquea, lo que hacemos, como quitamos toda esa parte superior, la tráquea queda aquí a la piel. Y es por donde respira el paciente. El paciente respira por acá. Okay. La nariz tiene su función, pasa O sea, el aire, entra aire igual. entra el aire, pero no llega a los pulmones. Okay. Claro que eso impacta en la calidad de vida. ¿Okay? Es una cirugía muy grande, con muchas secuelas, por supuesto. Pero a pesar de todo eso, ese paciente no tiene metástasis. Entonces, esa cirugía le puede ofrecer muchos años de vida. Y el tratamiento, pues, es buscar la finalidad es buscar la curación, ¿no? La curación o la mayor cantidad de años que pueda vivir el paciente. Entonces, es claro que tiene secuelas, pero si no se hace eso en ese paciente, aunque sea muy radical, con muchas secuelas, pues va a dar metástasis, y el paciente en esa enfermedad, pues, eventualmente, desafortunadamente, es la finalidad. Claro.
Doc, es un tema que, insisto, yo siempre he dicho que el tema de que específicamente en tema de cáncer es un tema que actualmente sigue todavía en investigación, o sea, se han encontrado eh, actualizaciones en cuanto a medicina, tecnología, de igual manera para poder erradicar ese tipo de enfermedad y prevenir y apoyar en los tratamientos. Entonces, espero yo tenerlo nuevamente, bueno, en un siguiente live, platicando nuevamente de cánceres de cabeza y cuello, cuáles son los nuevos avances. De igual manera, sigan a todas las redes de Icono porque vamos a estar trabajando en contenido junto con el doctor Omar Gómez Quiñones para pues conocer un poco más acerca de este tipo de enfermedad, específicamente en zonas de cáncer de cabeza y cuello. Doctor, ¿algo más que desea agregar antes de finalizar esta cápsula? ¿Algún mensaje? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está consultando actualmente? No, pues por ahora, como les he dicho, factores de riesgo hay muchos, pero si pueden evitar fumar y tomar alcohol en exceso, se los recomiendo. No solo para evitar cáncer de cabeza de cabeza y cuello, sino cualquier otro tipo de cáncer y enfermedades en los pulmones también y otras causas de enfermedades a largo plazo. Y para cualquier duda, comentario, consulta, segunda opinión, etcétera, pues nos pueden buscar en Centro Médico Ave, en piso 17. Aquí estamos a sus órdenes. Excelente, Doc. Le agradezco mucho que haya prestado parte de su tiempo. Sigan a todas las redes de Icono, suscríbanse, es totalmente gratis. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios. De igual manera, si tienen alguna duda para el doctor Omar o para el doctor Eduardo Bañuelos o el doctor Ángel Arana, que forman parte de este interesante grupo que buscamos la forma de hacer llegar este tipo de información. Y pues bueno, les deseo un excelente miércoles.